¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la Liga al Día. Vaya, que hay mucho de qué platicar y yo muy bien acompañada, como siempre, Moisés Llorens y Rodrigo Fáez, porque el menú del día está sabroso para que se mantengan con nosotros. Madrid es colchonero. Ah, caray, el Barça es el nuevo líder y Vinicius regresa, al menos algo, una buena noticia para los madridistas, y Cancelo es culé y su familia también. Bueno, vamos por partes, porque por supuesto que el Real Madrid hoy no amanece tan contento como Diego Simeone y compañía. 2 goles prácticamente de vestidor, empezando la primera mitad y la segunda mitad también. Rodri, ¿qué le pasó al Real Madrid que de nueva cuenta lo vimos reactivo en lugar de activo en los primeros minutos? ¿Qué tal, Cris? El saludo para ti y para Moy. Más que qué le pasó es por qué no le pasó nada más. Porque es que ayer se conjugaron absolutamente todos los verbos negativos en torno al Real Madrid, a la figura de su entrenador, al rendimiento de muchos jugadores a nivel individual. Ayer al Real Madrid, hay que decirlo así, no le salió absolutamente nada. Hizo una chapuza de partido, fue un desastre y es algo que interpretan desde el Real Madrid que es un accidente después de la grandiosa racha que tenían hasta el día de ayer. Pero sí que es cierto que extrañó muchísimo la normalidad desde el banquillo, con la suplencia de Joselu que nadie entendió, con la responsabilidad para Rodrigo a la hora de meter goles, que ya vimos el año pasado que no funciona en esa posición, con un Luka Modric desdibujado completamente, con un David Alaba que fue seguramente el peor jugador del campo en el Wanda Metropolitano, y sobre todo con unos defensas, unos laterales y unos defensas centrales que no estuvieron a la altura y que volvieron a demostrar que este año al equipo le cuesta mucho marcar goles, pero sobre todo lo que le cuesta es mantener la portería a cero, porque no es casualidad que en los 6 partidos que llevamos disputados, en 4 de ellos el rival se haya adelantado siempre al Real Madrid. Eso denota falta de intensidad, denota que a nivel defensivo hay mucho trabajo por hacer, denota también que se está echando de menos a Militao y a Courtois, pero con lo que hay ahora mismo encima de la mesa, el Madrid ha demostrado que es capaz de hacer algo más, y en un día tan importante como el de ayer, que era una piedra de toque imprescindible para decir hasta dónde puede llegar el Real Madrid, el equipo falló, Ancelotti falló y los jugadores también fallaron. Sí, por supuesto, el que se tiene que hacer responsable a final de cuentas es el entrenador. Lo de Carlo Ancelotti, también mencionaba ahí algunos futbolistas que se le complicaron bastante las cosas. Lo de Fran García también bastante difícil. ¿Qué tan preocupante es para Ancelotti y compañía ver las carencias defensivas? Algo que el Atlético de Madrid también se aprovechó plenamente con ese marcador de 3-1. Cris, Rodri, compañeros de audiencia, ¿cómo estáis todos? Saludos desde Barcelona. Evidentemente Ancelotti se lo tiene que hacer mirar, lógicamente, y lo que tiene que agradecer es que a estas alturas de campeonato tenga 15 puntos, porque veníamos avisando, veníamos hablando, porque todo el mundo lo veía, que el Madrid no jugaba nada bien al fútbol, no jugaba a la pelota como merece o como debe hacerlo un equipo como la Máquina Blanca. Y a la White Machine ayer le pasó también que su nueva estrella, ¿no? Bellingham, pues no le cayó una pelota para rematar la puerta vacía. Claro, y sin pelota y a puerta vacía no hay paraíso para Bellingham, ¿no? Ancelotti tiene que reflexionar, lógicamente. Y Ancelotti se va a comer todos los sapos, sin ninguna duda. Pero de puertas adentro, seguro que Rodrigo de aquí a unas semanas nos trae información de lo que piensa Ancelotti, o no es que nos vaya a traer información, seguro que él ya conoce la interna del Madrid, que qué es lo que piensa Ancelotti de los refuerzos de esta temporada. Porque al final el director deportivo del Madrid, presidente, no ha estado a la altura como correspondía a un club de la grandeza del Real Madrid. Porque Rodrigo se ha cansado de decirlo, que se ha ido Benzema, no ha venido un sustituto, se han lesionado futbolistas clave como Militao y Courtois. Por Courtois ha venido un portero aceptable, un buen portero. Evidentemente, compararte con Sí, que Courtois, no lo ha hecho mal, ¿no? Lo de Kepa. No, pero no es Courtois, lógicamente, porque Courtois Sí. es único. Courtois es único. Y ya luego la ausencia de Militao pues también tiene su qué, ¿no? Porque al final Militao y Alaba se complementaban muy bien. Uno es muy rápido, el otro es muy cerebral.
y al final entre los dos hacían una muy buena pareja. Y lógicamente cuando falla uno de los dos, el otro pues echa de menos al uno, ¿no? Sí. Y es curioso porque Rodrigo habla de que sorprende que Joselu no fuese titular en el Civitas Metropolitano la noche del domingo en España, cuando supuestamente Joselu era el suplente de Mariano, o venía a hacer de Mariano. Y Mariano había muchas veces que no entraba ni en la convocatoria. Por lo tanto, eso significa o denota la muy, muy mala planificación del Real Madrid para la temporada. Le han puesto en su sitio en el primer partido, el primer compromiso serio que ha tenido el Real Madrid. 3 martillazos, 2 en el arranque de la primera parte y 1 en el arranque de la segunda. Y al final no es lo que tiene que hacer el Madrid, sino tiene que preguntarse cómo es posible que a estas alturas de campeonato tenga 15 puntos. Y además ves el 2-1 al minuto 34 y dices, bueno, ahí viene el regreso del Real Madrid, se espera siempre lo mismo, quizás se esperaba también lo de Jude Bellingham, que a final de cuentas no es que no aparece, lo que dijiste, Moy, no le llegó tanto el esférico como se lo esperaba. Pero, sí. pero además es una cosa que hemos hablado muchas veces aquí contigo, o con Fernando, o con Mauricio y sobre todo con Rodrigo, también con Carolina. Y es que los partidos de Bellingham venían destacados por el gol. Sí. Porque luego futbolísticamente tampoco es un jugador que le esté dando tanto al Madrid, que tiene mucha presencia, que tiene una llegada tremenda a segunda línea. Eso es indiscutible. Ahora, futbolísticamente, si no hay gol, pues a Bellingham lógicamente se le ven las vergüenzas. Bueno, vemos lo que dijo ahora Carlo Ancelotti después de lo que fue este resultado, quizás la prueba más complicada hasta el momento, y ya dice: yo miro el próximo partido, hoy no lo hemos hecho bien, pero no por el dibujo, que no va a cambiar. Es una derrota que puede ser una oportunidad para hacer mejor las cosas en el futuro. Nosotros estamos tristes y enfadados, pero hasta ahora lo hemos hecho muy bien y seguiremos haciéndolo muy bien. Rodri, ¿autocrítica o simple y sencillamente tratando de animar a su vestidor para lo que viene para el Madrid? ¿Cómo interpretas lo de Carlo Ancelotti? No, yo creo que es autocrítica 100%, porque Ancelotti ayer no estuvo bien, ni en la alineación, ni en el planteamiento del partido. Que no va a cambiar, según él, ¿no? No, es que lo que tiene que hacer es no complicarse la vida, y por eso nos extrañó muchísimo cuando ayer estábamos en la cobertura del derbi ver la alineación, porque Ancelotti no es precisamente amigo de hacer inventos en partidos clave, importantes, etcétera. O sea, suele ser muy conservador en ese aspecto y sobre todo práctico. Y si te viene funcionando ese 4-4-2 con Tchouaméni, con Camavinga, con Bellingham, con Valverde, ¿por qué de repente intentas meter a calzador a Toni Kroos y a Luka Modric cuando vas a destrozar el centro del campo? Y más cuando estás jugando contra un equipo como es el Atlético de Madrid, que lo estaba haciendo de una forma seguramente más irregular, porque en algunos partidos estuvo bien, en otros estuvo mal, como por ejemplo en Mestalla, pero que tenía muchas bajas en el centro del campo. Ayer Koke no está al 100%, y es más, está muy lejos de estar al 100%, pero hizo un buen partido, porque no hubo esa intensidad sobre Koke que seguramente mucha gente esperaba. Pablo Barrios está lesionado, que estaba siendo una de las sensaciones del inicio de temporada. Rodrigo de Paul, que es imprescindible para el Cholo Simeone, también estaba lesionado, y al final vamos sumando y dices tú, ¿por qué el Real Madrid hace ese invento y por qué Carlo Ancelotti? Pues al final el italiano lo que tiene que hacer es ser alguien práctico, admitir el fallo y sobre todo no repetirlo cuando vienes de una semana en la cual puedes olvidar cuanto antes el batacazo de ayer por la noche con una victoria frente a Las Palmas y con una victoria frente al Girona. Pero estando como está Las Palmas con esa victoria en la última parte del partido, estando como está el Girona, que parece que es el único que puede estar aguantando el ritmo tanto de Barça como Madrid en este inicio de temporada, vamos a ver, porque son partidos trampa y estamos viendo el calendario. Luego te viene el Nápoles, Osasuna, Sevilla. Dentro de lo que es el calendario, que es favorable, creo, al Real Madrid, lo que tiene que volver a ser Ancelotti es el entrenador tranquilo, práctico, que no haga inventos y que sobre todo ejemplifique lo que dice en el día a día de la semana en las alineaciones de los partidos. Juega quien está mejor, y si no estás bien, no juegas. Y hay jugadores que ayer fueron titulares y que no están bien. Rodri, hay una puntualización, y es verdad lo que tú dices, que Ancelotti es de lo que cuando las cosas no funcionan no las tocan, y si no funcionan se lo piensa mucho. Pero alguna vez ha tenido ataque de entrenador Ancelotti, Recuerdo el 0-4 del Barça de Xavi en el Bernabéu, que puso a Luka Modric de falso 9, ¿te acuerdas de aquel partido?
Es que, fíjate, Moy, el problema que yo creo que tiene Ancelotti con Modric y con Toni Kroos ayer es que creo que los valores míticos y códigos de vestuario, de decir, igual están ante su último año, vamos a darle la titularidad en partidos clave, yo creo que puede ir por ahí los tiros, porque a nivel de calidad sabemos que son gente con mucha calidad, y sobre todo Luka Modric, que creo que estuvo de los dos el peor de largo además, pero intento buscarle esa explicación porque si no es que tampoco tiene pues mucho sentido, ¿no? Y ya lo expondremos posteriormente, más adelante, yo tengo otra idea de por qué juegan Modric y por qué juegan Kroos, pero luego ya lo hablaremos. Sí, porque tenemos que hablar también del Fútbol Club Barcelona, que puso el ejemplo de mejor tarde que nunca. Cuando me preguntan qué significa eso, les voy a poner el resumen de este partido, porque es increíble la reacción que tuvieron Moy en los últimos minutos, cuando parecía que no se iban a llevar, deja tú el empate, mucho menos la victoria, pero ¿cómo defines este partido del Fútbol Club Barcelona, que al final se veía 2-0 abajo en el marcador y reacciona en los últimos 12, 13 minutos de partido? No, sí, en el minuto 81 perdía 2-0. Sí. Igual que decíamos hace unos días que un partido que parecía uno de los mejores partidos que se recordaban de la etapa de Xavi Hernández, el día del Betis, el del sábado fue un bochorno de partido. O sea, le quitas los últimos 10 minutos y es para que a la gente que ha comprado la entrada le devuelvan el dinero. Porque era inaceptable. Porque además el Barça se estaba golpeando la cabeza de nuevo con la misma piedra. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Y lo habíamos hablado aquí. El sistema de 3 centrales con 2 carrileros al Barça se le atraganta siempre. Y mañana en Mallorca, más de lo mismo. Porque luego en sala de prensa está muy bonito decir, no, es que hay que abrir el campo, hay que jugar más rápido, hay que picar al espacio. Sí, eso está muy bonito. Pero luego tienes que hacerlo. Y es verdad que luego en la Flash, con un Xavi contento por cómo había reaccionado el equipo y porque los 3 puntos se quedaban en casa cuando todo el mundo los daba por perdidos, Xavi decía que era mucho mejor, evidentemente, pensar en todo lo que se había hecho mal habiendo ganado el partido. Era más gustoso, lógicamente, que pensar en todo lo que se había hecho mal, que era mucho, según el entrenador, habiéndote dejado puntos. Y yo creo que la autocrítica es buena, pero tiene que haber ya una resolución. El Barça tiene que encontrar automatismos para superar ese tipo de defensas. Y esos automatismos parten de la base de jugar con extremos abiertos. Porque así lo indica el juego, el ADN del Barça, ¿no? Jugar con extremos abiertos, que ensanchen el campo, que la circulación sea rápida, es decir, todo lo que se promulga luego no se practica. Sí. Entonces ahí el Barça es donde tiene problemas. El partido del Celta es un repaso monumental de arriba a abajo, tácticamente, de Rafael Benítez a Xavi Hernández Creus. Y se tiene que decir. Se tiene que decir y se tiene que explicar. Porque es verdad que al final el resultado fue favorable al Barça. Pero de esta victoria el Barça tiene que sacar conclusiones. Primera, de darse cuenta de que cualquier equipo te puede complicar la vida. 1. 2. Que porque juegues 2 partidos bien consecutivos y marques 10 goles en 2 partidos, no por eso ya eres campeón de liga, ni mucho menos. Y tercera, hay que aplicarse el cuento. Y el equipo peleó, lógicamente que peleó, pero fue un ejercicio que acabó de maravilla después de haber realizado 80 minutos de partido, no para echar a la basura, sino para echarlos a ellos del campo. Sí, por supuesto, y a final de cuentas sabemos, ahí está la reacción, ¿no? Rodri, es como cuando estás en el aeropuerto tomándote un café tranquilo y ya abordaron el avión y solo faltas tú y estás del otro lado del aeropuerto y milagrosamente llegas, pero no es una sensación tampoco que te quieres llevar cada vez que tengas un vuelo. ¿Qué es lo que tiene que hacer Xavi en este momento para cambiar ese chip? Como dice Moy, venían de 2 partidos espectacularmente contundentes, pero acá este partido en cuanto al resultado y la reacción, pues nos recuerda un poco a lo que vimos frente al Villarreal, ¿no? Es que esa continuidad, Chris, es lo más complicado que creo que tiene por delante a nivel de retos Xavi Hernández, porque está bien los últimos 2 partidos, sobre todo para mí el del Betis es el que más valor le doy, porque al final es el Betis, es un equipo que puede luchar por la Champions o como mínimo por Europa League esta temporada. El Amberes
con todo respeto, creo que es un buen equipo también, pero creo que no es la liga del Betis o del propio Barça, ¿no? Y en el partido contra el Betis yo vi a un equipo que con algún espacio, porque obviamente el Betis te deja jugar, estaba muchísimo más cómodo, pero tú tienes que tener un plan A y un plan B. Y ya sé que las comparaciones son odiosas, pero cuando Xavi estaba en el terreno de juego con aquel Barça de Guardiola, yo me comí muchos pies de campo cuando trabajaba aquí en España y veía perfectamente cómo los equipos también se le cerraban atrás, como ahora el Barça. Pero entonces había un plan B, se sabía, había más intensidad, que seguramente yo creo que, sobre todo a nivel de velocidad de la pelota arriba en línea de 3/4, es lo que creo que yo más he hecho en falta, por lo menos por parte del FC Barcelona, porque puedes tener un ritmo más de tran-tran, más de calma, de sosiego, ¿no? Pero yo el Barça lo que creo es que con gente como Ferran, gente como la gente que tiene segunda línea, la gente de banda como Joao Félix, Rafinha, etcétera, yo creo que puede tener mucha más velocidad a la hora de tocar la pelota y sobre todo mucho más opción de poder llegar con más claridad, de crear más espacios y de tirar abajo esos muros que tiene por delante, porque al final es muy fácil, es muy predecible el Barça, que es el problema que yo le veo y que seguramente en estos dos últimos partidos contra el Betis y contra el Antwerp no le vi. O sea, no me pareció un equipo previsible entonces porque era muy completo y al final es buscar esa continuidad y si no te sale de una forma tienes que tener un plan B, que es un poco lo que decíamos ahora mismo de los automatismos por si no te sirven en X partido como el otro día, ¿no? Sí, difícil ser predecible cuando se trata de querer sorprender al rival a final de cuentas. ¿Qué es lo que dijo Xavi Hernández? Aquí vamos a revisarlo también, por supuesto. No hacemos cábalas. Xavi, vamos partido a partido, mañana es una visita muy importante y difícil, primero Mallorca. Si somos líderes es que hacemos bien las cosas, el otro día no estuvimos bien, hay que corregir aspectos, pero vamos por el buen camino y hacemos bien las cosas. Es anecdótico ser líder ahora, pero nos gusta. Claro, Moy, ¿a quién no le gusta amanecer, arrancar la semana, revisar la tabla y ves que estás en primer lugar? Pero lo dijiste y lo dijo Xavi, que se viene ahora este rival del Mallorca. Estamos hablando de una doble jornada en donde las pruebas más complicadas se vienen físicamente hablando, para el director técnico de tener que hacer esos cambios necesarios. ¿Qué tan grande será esta prueba? Aunque claro, no vemos al Mallorca aquí en los primeros lugares, pero a final de cuentas también un rival complicado. Bueno, pero el Mallorca es un equipo, primero, que sabe defender muy bien, porque ese es uno de los grandes sellos que le ha dejado Javier Aguirre, el mexicano, en este tiempo que está dirigiendo al Mallorca. Eso por un costado. El Barça ya el año pasado sufrió muchísimo para conseguir la victoria. No el año pasado ya el anterior. Ya le costó muchísimo ganar en Mallorca, porque es un estadio incómodo, es un estadio que es muy abierto, que si da el aire molesta mucho. Y sobre todo el Mallorca, que Mallorca es un equipo muy comprometido, es un conjunto muy, muy cerrado, un equipo con mucha entidad, que además tiene muy buenos jugadores. Y evidentemente esa mezcla pues hace que el equipo de Aguirre le pueda complicar la vida no solo al Barça, sino a cualquier otro. Recordemos, por ejemplo, el año pasado el partido que le hace el Mallorca al Madrid, que le acaba ganando por 1-0, le acaba ganando por la mínima, pero recuerdo las críticas que se generaron al Madrid por lo poco que pudo expresar futbolísticamente sobre el terreno de juego. Más o menos como que gana con una genialidad Lewandowski poco después del cuarto de hora de partido, y mañana el Barça va a tener que remar. Y además le va a faltar un jugador clave como es Frenkie de Jong, que estaba actuando al lado de Oriol Romeu, que es un futbolista que se descuelga, que puede romper las famosas líneas de presión, que si además el Mallorca se mete a defender muy atrás, es un jugador que te puede pues eso, ¿no? Con un buen pase, con su velocidad, te puede generar grietas, ¿no? En el entramado defensivo del conjunto rival. Y yo creo que el Barça en Mallorca va a sufrir para ganar los 3 puntos. Y lo puede pasar mal, vamos a ver. Luego, evidentemente, arranca el partido, hay una expulsión, hay un penalti, hay cualquier circunstancia y te cambia el aspecto, ¿no? Pero, a priori, el Barça va a tener que apretar mucho los dientes para salir líder mañana del Estadio del Mallorca. ¿También lo ves así de complicado, Rodri?
Hombre, complicado es porque el Mallorca el año pasado hizo una temporada muy buena, mantiene el bloque, sí que es cierto que se le ha ido Kangin Lee, que yo creo que arriba le resta mucha mordiente al ataque de Javier Aguirre, pero creo que a nivel defensivo es un muy buen equipo. Además yo creo que Aguirre, que me parece un grandísimo entrenador, seguramente muy infravalorado por la crítica general en Europa, me da la sensación de que sabe preparar este tipo de partidos, ¿no? Y que además es consciente de que al Barça, durante este periplo de 7 partidos casi seguidos, de jugar fin de semana, entre semana, fin de semana, no le va a quedar otra que hacer alguna rotación. Puede ser un momento ideal, sobre todo sabiendo que el Mallorca no está mal, pero tampoco es que esté tan bien como el año pasado, y de ahí aprovecharse un poco, ¿no? Para tener ese punto de inflexión para los de Javier Aguirre e intentar recuperar un poco esas sensaciones de la temporada pasada. Veremos a ver. Pero sí que es cierto que es un partido un poco trampa porque Somos es muy frío, ¿vale? Muy frío porque la distancia entre la grada y el terreno de juego es importante, pero al igual que es muy frío, es muy complicado para el rival que viene a jugar, ¿no? Porque también es un estadio muy abierto, es un estadio en el cual los grandes siempre han sufrido, sin ir más lejos, acordaos de lo que sufrió el año pasado allí el Real Madrid. Y al final yo creo que entre semana es el típico partido tonto que se le puede complicar al Barça. Y ahí es un poco lo que comentábamos antes, la continuidad que necesita el Barça buscar a nivel de resultados, que es una obviedad que ya ha conseguido, pero que a nivel de juego es algo imprescindible. Y vamos a ver, porque es una buena piedra de fuego para los de Xavi Hernández. Sí, para ver si realmente tendrán que, reaccionar como lo hicieron en el partido de ayer y que les funcione. También son dos cosas totalmente distintas. Bueno, vamos a pasar a nuestra información que nos tienen preparados aquí nuestros insiders. Moy, arranco contigo. Vamos con Robert Lewandowski. ¿Qué hay de él? Bueno, pues que se le ha criticado mucho. Es verdad que se le ha criticado mucho el arranque de temporada, que si no estaba dentro del área, que si se despegaba mucho de la zona de influencia. Con el aterrizaje de Joao Félix, parece más dulce, ¿no? La situación de Robert Lewandowski, por cierto, es Pichichi de campeonato, junto a Jude Bellingham, haciendo más cosas que empujar la pelota al fondo de la portería, que para marcar hay que empujar al fondo de la portería, pero demostrando... Ya era hora que empezara a hacer más cosas, otro por cierto. tipo de acciones, pero bueno, al final hay unos datos que son demoledores y los tengo aquí apuntados y los voy a leer, Lewandowski le ha dado al Barça ya 7 puntos en 6 jornadas de liga. Es decir, sus goles son determinantes. Y vosotros diréis, hombre, claro, es que es el Pichichi ya, pero es que el año pasado, de los 23 tantos que marcó, solo al Barça le dieron 8 puntos. Es decir, que al final las estadísticas, si se hace una buena lectura, son muy interesantes, ¿no? Es decir, este año en 6 jornadas ha marcado 5 goles y le ha dado 7 puntos al Barça, es decir, ha marcado goles importantísimos para que el Barça sea puntero en primera división. Y el año pasado, de los 23 que hizo, solo le dieron 8 puntos al equipo. Por lo tanto, pese a que tiene 35 años cumplidos en agosto, pese a que se le ha criticado mucho aquí y yo el primero, que yo no me escondo, los números de Robert Lewandowski tienen un sentido que si rascamos tienen mucha lógica y le dan muchísimo al juego de ataque del Barça. Sí, ahí está lo de Lewandowski, que también sabemos el año pasado llegó con todo y marcando y haciendo lo que se le esperaba. La segunda mitad del torneo ya es un poquito distinto a lo que hemos visto por parte de Lewandowski. Moy, muchísimas gracias. Rodri, vamos contigo. Sabemos que arrancamos hoy con esa mala noticia para el Real Madrid, pero tienes una buena noticia para los madridistas, ¿no? ¿Quién vuelve? Sí, y es que Vinicius volverá a jugar el próximo partido, entre semana, el miércoles contra la Unión Deportiva Las Palmas. Partido también importante para hacer olvidar lo del derbi de este fin de semana para el Real Madrid. Es una oportunidad buena para volver a ver a Vinicius vestido de corto. Veremos a ver si es titular o si aguanta para la segunda parte, sobre todo después de lo que pasó este fin de semana, que fue muy extraño, ¿no? El hecho de que Ancelotti fuera preparando el terreno para meter, incluso como se publicó, a Vinicius dentro de la convocatoria para el derbi contra el Atlético de Madrid, y luego el domingo por la mañana de repente, ¡pum!, ¡ay!, por una gastroenteritis, comunicado oficial, Vinicius se quedaba fuera del partido. Un tanto extraño todo esto que ocurrió con Ancelotti, la lista de convocados antes al partido
del Atlético de Madrid, pero vamos, ya lo tenemos confirmado que puede volver a jugar sin ningún tipo de problemas, con mucha calma, con mucha tranquilidad y sobre todo dando un poco de sosiego, ¿no?, a Ancelotti, que necesita a alguien arriba, que ha perdido muchos efectivos y que después de la lesión de Vinicius ha notado muchísimo la baja, seguramente no en temas de resultadismo, pero sí a nivel de juego, porque no es lo mismo un Real Madrid con Vinicius que sin Vinicius. Por tanto, alegría doble para el Real Madrid y veremos a ver si empieza bien Vinicius, si no hay ningún tipo de recaída por parte del jugador. Sí, ojalá no sea así para Vinicius y que al final pueda estar de regreso ahí para los de Carlo Ancelotti y compañía. Rodri, gracias. Moy, vuelvo contigo. ¿Qué hay de la cara B de Montjuic? Bueno, la cara B de Montjuic es una cara que posiblemente al club no le gusta escuchar y en el Ayuntamiento de Barcelona hay preocupación, lógicamente. Y es que este fin de semana hubo infinidad de denuncias por robos en motocicletas estacionadas por parte de los hinchas que acudieron al Estadio Olímpico para ver el partido contra el Real Cruz Celta de Vigo el pasado sábado. Y eso es un problema. La seguridad que te ofrece subir a la montaña mágica, es decir, la gente que quiera ir, que vaya a ir, que no pasa absolutamente nada, ¿eh? Es decir, es un paseo muy plácido desde la Plaza España hasta el Estadio Olímpico, pero se han generado muchísimas denuncias este fin de semana debido a que los kinkis aparecieron en los aparcamientos de motocicletas y se han hecho de oro, han fastidiado a muchísima gente. Lógicamente, eso, tanto la Liga como los operadores, como la Guardia Urbana de Barcelona, el Ayuntamiento, incluso la Generalitat de Cataluña o el Estado español, tienen que poner hilo a la aguja. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la gente va a divertirse, la gente paga un dinero por entretenerse y si luego el disgusto que tienes es grande porque te han reventado la moto, pues tampoco hace gracia a nadie. Uf. No, para nada, más por lo que es complicado para el reto que tiene ahora de Montjuic, ¿no? Que siga yendo la afición, escuchando esto. Y luego los turistas, muy. Y luego otra cosa, a ver, tampoco hay que alarmar, tampoco hay que volverse loco. Yo creo que es más. Bueno, pero lees esto y tampoco dices, ay, sí. No, lógico. Pero bueno, que luego hay mucha gente que trabaja, que va a trabajar, que lleva material, que puede tener problemas y al final es un problema importante. Es un problema importante el de la seguridad y que ya te digo, que no es denuncia de atraco a la gente que sube. No, son cuando están estacionados, como están las motocicletas están apartados, que están en otro sector, pues ahí hubo infinidad de denuncias a la Guardia Urbana por parte de muchos socios del Barça. Bueno, ojalá esto sea un problema que se corrija de una después de estas denuncias que nos platicas. Moy, el que la pasó muy bien, al menos así me lo imagino, Rodri, es el CEO de Apple, que fue al derby. Platícanos más. Sí, Tim Cook, el CEO de Apple, que estuvo disfrutando en el palco, en uno de los palcos del Metropolitano. No sabíamos que era futbolero, pero hasta allí se fue, aprovechando una visita que tenía aquí en Madrid para dar unas charlas sobre fotografías digitales en teléfonos celulares, etcétera. Estuvo también con el presidente del Real Madrid, como estamos viendo en pantalla, con Florentino Pérez, un hombre que ayer disfrutó, por lo que nos cuentan. Estuvo en el palco, en uno de los palcos en cuyo box estaba también el hijo de Marcelo, por ejemplo, entre otros. Y la verdad que, por lo que nos cuentan desde el Atlético de Madrid, disfrutó muchísimo, estuvo muy cómodo, muy contento. Es futbolero, tampoco es que sea un experto a lo bestia, pero por lo que nos cuentan además, alucinó tremendamente con el canto del himno inicial por parte del Atlético de Madrid, de la hinchada colchonera. Le gustó mucho el ambiente, le gustó un poco también la pasión que había. Y oye, vamos a ver si esto es el principio de que Apple igual puede invertir en algún equipo de la liga, no lo sé, a mí se me ocurren algunos. O sea que si quiere, Tim, ya sabes que aquí, que además sé que estás viendo ESPN porque eres muy fan de los deportes en Estados Unidos, te ponemos un club para que te lo compres. Tim, aguanta que antes de acabar este segmento de la Liga al Día, te ponemos ahí el Twitter o el X o como le quieras llamar ya de Rodrigo Fáez para que le puedas mandar ahí un mensajito. Así que aguántanos todavía porque se viene la bronca y nos mantenemos en este tema del Real Madrid. Moy, Rodri, ¿tienen todavía Modric y Kroos para ser referentes en el medio campo del Real Madrid? Rodri, arranco contigo.
para mí tienen todavía, pero no lo que tenían antes. Y esto me explico, o sea, son jugadores que obviamente creo que pueden aportar mucho, pueden aportar experiencia, pueden aportar calidad en momentos determinados, pero creo que sobre todo a Luka Modric ya digamos que yo le estoy empezando a ver justo, y hay que empezar a dar paso y esa generación de Tchouaméni, Camavinga, Valverde y compañía tiene que dar ese pasito hacia adelante, porque creo que Modric ya no está para la feria que es el Real Madrid, en el sentido positivo obviamente de la expresión. Kroos puede estar un poco mejor, yo no digo que no, pero creo que no es lo mismo que eran hace años. Bueno, al final Kroos costó mucho, aparentemente, renovar su contrato. Tuvo dudas. El Madrid estuvo, según nos explicabas tú, Rodrigo, mucho tiempo ofreciendo la renovación, y él, pese a que es relativamente joven, quiso tomárselo con mucha calma. Son dos futbolistas ya con todo el cariño y todo el amor del mundo, sobre todo Modric, pasado ya de rosca. Es decir, un futbolista que ha sido colosal, uno de los mejores futbolistas de la Liga en los últimos años, sin ninguna duda. Uno de los históricos del Real Madrid por lo que ha conquistado con el club blanco. Pero ya cuando llegas a los 38 años tienes que pensar en estar con tus hijos, en pensar en si quieres ser entrenador, si quieres ser director deportivo, cómo inviertes el dinero o dónde te vas de vacaciones, a qué isla te vas a echar a tomar cocos. Eso una. Porque al final es lo que pasa. Andrés Iniesta y David Villa en su momento utilizaron un topicazo, pero que dijeron que ellos se retiraban antes de que el fútbol los retirase a ellos. De la élite, digo. Y al final, pues a Modric se le ve las costuras. Y a Kroos también, pero a Kroos menos, porque Kroos es más joven y tiene mucha más fuerza. El problema para el Madrid es quién lo reemplaza. Porque Federico Valverde, Tchouaméni, Camavinga y Bellingham son muy físicos. Y Bellingham es verdad que tiene como mucha aparición desde la segunda línea, pero ninguno tiene la clase de estos que se van a retirar, o que se está poniendo ya en duda su capacidad para poder dirigir el juego del Barça. Por lo tanto, el Madrid tiene un serio problema. Ha comprado mucho físico con los franceses y con el inglés y con el uruguayo, pero le falta fútbol de toque. ¿Vas a estar hasta que se acabe el cronómetro? O... A lo que tienes que decir tú ya hablo yo, no te preocupes. No, pero lo que tengo que decir no, pero como siempre estás ahí, minuto y medio de exposición, cuando esto es una... Al final, yo entiendo, Moy, que haya cierto temor a Modric y Kroos, que con 38 años y 33, creo, puedan meterle un poco el agua al Barça en el Camp Nou, veremos a ver, pero lo que sí es cierto, estando de acuerdo un poco en lo que dices tú, yo lo único que diría es a Luka Modric que empiece a seleccionar los partidos que juega, y no lo digo por el Real Madrid precisamente, sino lo digo por el tema de la selección de Croacia, que al final siempre está priorizando más, o da la sensación de que priorizan más Croacia que otra cosa. Entonces ahí es donde yo veo un poco el problema con Modric. El problema del Madrid, el problema de Modric, pero... Total. Es que me interesa mucho. Total, me has cortado para no decir nada, como siempre, pero bueno, perdona. No, es que, escucha, es que me quedaban 20 segundos. No sé, es que total, con 20 segundos poco voy a hacer. O sea que, mira, hoy, sinceramente, hoy sí que te doy la Hoy, ayer, y el otro. 37-0. 37-0, venga, va, al siguiente. Sí. Bueno, aquí tengo que estar un poco más con Moisés, no me preguntaron, pero al final se decía de que lo de Lionel Messi, su regreso al Fútbol Club Barcelona, no era la mejor idea porque pues ya iban a cambiar el sistema alrededor de ellos y que le tenía que dar ya oportunidad a la nueva generación. Lo veo un poco también así, porque los dos son leyendas, marcaron una época muy importante por parte del Real Madrid, pero también hay que identificar cuándo hay que darle vuelta a la página. Entiendo lo que dices también, Rodri, no querer sacarlos así por sacarlos nada más, porque ya tienen la edad que tienen estos dos también importantes, pero es difícil planear también una temporada, no solo hoy, sino lo que viene, porque Toni Kroos ha estado jugando también un poco con el tema del retiro, así que sí, tienen que dejar las cosas bastante claras y al final, claro, cuando se vayan, porque eventualmente lo harán, se le van a extrañar mucho y se le va a dar las gracias y ojalá no sea por la puerta de atrás, que lo vemos también como tendencia en el Real Madrid, al final para Modric y para Toni Kroos. No me preguntaron, pero ahí está mi opinión. Vamos ahora a tiempo extra, es que me animo mucho y me gusta mucho
platicar con ustedes. Por eso vamos a un poco de tiempo extra, porque se ha hablado mucho en cuanto a los Joaos y su adaptación al Fútbol Club Barcelona. Nos enfocamos ahora en Joao Cancelo, que, bueno, a final de cuentas estuvo muy contento ayer. Pero acá vamos a hablar un poco de su hija, que ya se está aprendiendo el himno del Fútbol Club Barcelona. Escuchemos. Cántalo, Moy. No, yo lo que lo canta la niña lo canta muy bien, que si canto yo vienen lo que está claro es que Joao Cancelo es un tipo extremadamente familiar. Él de pequeño sufrió una desgracia que no va a olvidar nunca en su vida y que le va a acompañar hasta el último día, hasta el último momento de su vida, que es, siendo un crío, tuvo un accidente con su mamá, que se llamaba Filomena. Si os fijáis, en el antebrazo lleva tatuado el nombre de su madre. Su madre falleció en ese accidente. Él estaba presente, él también estaba en ese automóvil cuando sucedió todo eso, y lógicamente para Joao Cancelo la familia es lo primero. Y esta chiquita, esta hija suya, ha ido a todos los partidos que ha jugado Joao Cancelo, que son pocos en el Barça, pero ha ido a todos, ¿no? Sea la hora que sea. Y eso es la importancia que tiene la familia para Joao Cancelo. Un Cancelo que fue feliz en Portugal, mientras jugó en Portugal, fue feliz en el Valencia. Allá donde ha estado siempre ha intentado adaptarse, integrarse, y ahora ha caído de pie en el Barça. En 3 partidos ha marcado 2 goles, se siente protagonista. El Barça ya lo quiso fichar hace mucho tiempo cuando estaba en el Valencia y no hubo manera de poder cerrar aquel acuerdo, pero lo que queda claro es que para Cancelo lo prioritario es la familia, lo está demostrando, y qué mejor manera que integrarse en el Barça que llevando a su hija a los partidos del equipo, lógicamente, y luego, pues eso, enseñándole a cantar el himno del Barça. Yo creo que es una cosa y un gesto precioso por parte de Joao Cancelo. ¿Qué piensa Rodri? No, es muy bonito el gesto, la grabación. Además, yo creo, y se ve muchísimo en el Stories, que creo que es algo improvisado, que hay alguno que sí que lo prepara, pero esto es 100% improvisado porque además está grabado como desde fuera, y la verdad que, bueno, es enternecedor ver cómo los pequeños, en este caso la niña de Cancelo, pues se lo pasa bien, es feliz, está contenta. Oye, ya que le sale todo bien a su padre, pues que también ella esté feliz, ¿no? Pero Chris, imagínate que Cancelo se hubiese ido a jugar al Girondins de Burdeos o al Madrid o al Atleti o donde fuese. Si hubiese colgado un vídeo cantando el himno del Girondins de Burdeos, del Madrid o del Atleti, se tendría que decir lo mismo, porque, ya te digo, es un tipo y además es muy simpático, es un tipo que te da pie a intimar con él cuando te lo encuentras en los pasillos, en el vestuario, post partido. Y lógicamente, yo no digo que sea bonito que aprenda el himno del Barça, que aprenda el himno del Barça como que aprenda cualquier himno. Lo que me parece muy bonito es el gesto de la hija con el padre, del padre con la hija, en esas ganas de integrarse en el sitio donde está viviendo papá ahora. Sí, es que yo me la imagino ahora cuando vaya a los partidos, y como dices, Moy, no por ser el himno del Fútbol Club Barcelona, que sea cualquier himno, que lo escuche y que recuerde también ahí estando con su padre y que se emocione y también aplauda ahí, como lo vemos, por supuesto, ya está haciendo recuerdos muy bonitos ahí con su familia, y por supuesto que le deseamos todo el éxito a Joao Cancelo en el Fútbol Club Barcelona o en donde lo lleve su carrera futbolística, y también para su familia después ahí, más que nada por lo que nos cuentas, Moy, Rodri, como qué bien la paso con ustedes, eso siempre es una garantía. Ahí está Tim Cook, ahí está donde puede seguir a Rodrigo Fáez y mandarle un mensaje. También usted puede seguir a Moisés Llorens para la mejor y la última información alrededor de la liga. Los partidos, por supuesto, los podrá ver a través de la pantalla de ESPN Deportes, donde está la mejor actividad, como lo vimos este fin de semana. Estamos en semana de doble jornada y lo vamos a disfrutar con todo. Moy, Rodri, hasta la próxima. Adiós. Chao.